Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Hoy queremos subrayar especialmente el capítulo 3, versículo 19. En este versículo queremos mirar también la significancia de todo lo que está sucediendo aquí, en que Abner, decíamos, se había aliado a David. El versículo 17 comienza diciendo: Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar, porque Yahvé dijo que David, por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos los enemigos. Y justamente nuestro versículo 19, que hoy subrayamos, Abner también habló con los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Entonces aquí, queridos amigos, primero nos presentaba a un Abner que quiere el poder en Israel. Decíamos luego que Abner le utilizaba a Isboset, que era el rey de Israel, y que tenía la gran mayoría o la gran parte del territorio y de las tribus sobre las que reinaba. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim, y lo había proclamado rey de Galaad, de los aseritas, de Israel, de Efraín, Benjamín y todo Israel. Bueno, peaje y pona ñande ya cuida ponama porque esta vez se ñande ya sura ya peaje y cuida ponama para la hice ñande y namba epa la Abner, que en realidad es primo de Saúl, o sea que este es su sobrino segundo, Isboset, que es el rey. Ahora yo vamos a ver, a vendeco aña y areña pregunta areña muy tendo taisam. Se dan cuenta, queridos amigos, las aptitudes son las que nosotros tenemos que ir mirando. No es solamente la historia, el hecho de narrar lo que la Biblia nos va contando, sino que detrás de la narración, detrás de lo que nos cuenta, quiere que nosotros veamos y aprendamos, queridos amigos, el cómo nosotros también hoy en día estamos actuando. Este itereyo ya lleva años de que en realidad se dejan así manipular como Isboset. Isboset es un rey pantalla, porque detrás del poder aquí en este caso está Abner, él que estuvo siempre al frente del ejército. Entonces con Anga, lo único que ya puedo ver, comitaco, lleva a Moisés. Yo a veces, claro, es su sobrino, hijo de Saúl, que también aparece de repente aquí en escena. Aparece aquí el nombre de Isboset. Y bueno, a tal punto que llega a reinar por 2 años nada más. Mientras tanto, quiere decir que Isboset estaba allí reinando, pantalla moroite, Abner, oye, posee, el poder
detrás del poder. Y entonces comienza incluso esta guerra, siempre Abner a frente del ejército. Joab, por otra parte, que es también el sobrino de David. Interesante, todos aquí son cargos de confianza, igual a nepotismo puro y digno. Entonces le pone aquí David a Joab. Ellos eran 3 hermanos, ¿verdad? Joab, Abisai y también Asael. Y Asael es que después va a morir, va a ser asesinado por el mismo Abner, porque le está persiguiendo en esa guerra fratricida entre Judá, por una parte Judá, la tribu de Judá donde David es el rey, y la tribu del norte, es decir, Israel, donde hay donde están conglomerados, ahí está, conglomerados, varias de estas tribus, ¿verdad? Son los que forman la tribu del norte. A ver, entonces hubo la guerra fratricida. Al final de cuentas, ya cuando llegamos aquí a nuestro capítulo 3, es donde encontramos, por una parte, nos presentan un poco a los hijos de David, se nos presenta un poco también la situación, ¿se acuerdan? Mirando el Deuteronomio, la cuestión de los hijos, o mejor dicho, la cuestión también de quiénes son las esposas o quiénes son las mujeres que le acompañan a David. Porque también quiere mostrarnos que el ten total en realidad no tiene que meterse tanto de aquí para allá, porque si no, le desvían el corazón. Pero no es que le desvían el corazón por una cuestión, como decimos ya, del aspecto moral de la sexualidad, sino que por la cuestión de los dioses. Cada una de estas mujeres, después dice, les piden que se les pueda honrar a sus propios dioses. Y es ahí donde los profetas siempre insisten y dicen, tendrás un solo Dios, Ejad Adonai, ¿verdad? Un solo Dios, solamente Dios, el único Señor nuestro. Volvemos enseguida con más Ñanillaran y Antiguo Testamento. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par
con ellos, por siempre y vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande
imposible de comprender. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. tu misericordia es grande, Porque tu amor es muy grande. tu misericordia es grande, imposible de comprender. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este segundo libro de Samuel, capítulo 3, y el versículo ya es el versículo 19. Abner también habló con los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Y vamos a mirar un poco cuál será la importancia, ¿verdad?, de este versículo, en que tenemos que recordar que este versículo 19 siempre hace parte de la historia que sigue a la muerte del rey Saúl. Saúl o Manoma, Abner es el que está al frente. La consecuencia también, David, pero operando una lleva porque él sube ahora al trono, pero sube al trono solamente de la tribu de Judá. David así es ungido solamente como el nuevo rey, pero de Judá, todavía no es de Israel. Y es por eso, porque Isboshet 2 años va a reinar, y es ahí donde comienza también la guerra fratricida. No todos los líderes, en realidad, en esta guerra fratricida estaban de acuerdo con la decisión de que David asuma. Y sobre todo uno de ellos era Abner también, ¿verdad? O sea, era enemigo aférrimo, por eso le pone Isboshet, le presenta la guerra. Y entonces Abner es uno de estos que es el comandante del ejército del difunto Saúl. Ahora, Abner le pone, en realidad no solamente él le va a apoyar, supuestamente, porque tengo la poder en realidad, porque Isboshet está aquí simplemente como un títere, como sucede, ¿verdad?, en muchos gobiernos, donde hay un títere y el poder detrás del poder. Entonces Isboshet está ahí como rey de Israel en el lugar de su padre Saúl. Y durante un tiempo se da la guerra civil, ¿verdad?, en esa pregunta, ¿quién es el que reinará verdaderamente sobre la casa de Dios, sobre la casa de Israel, sobre la casa de Jacob? Abner reconoce
finalmente, cuando él comienza ya también a tener situaciones difíciles con su sobrino, con Isbosheth, porque por Andushubel, Saúl dice tenía una concubina llamada Rispa, hija de Allá. Isbosheth cuestionó a Abner, es decir, aquel a quien él mismo le había puesto como rey, ahora le cuestiona a Abner, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se indignó con la pregunta de Isbosheth y replicó, ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? O sea que los de la tribu de Judá, de David, etc. y su pueblo. Carrera, el último bolicuñá, imagínense, o sea, eso era una manera despectiva como antes nosotros decíamos. Yo no sé si ahora se dice todavía o esa frase ya desapareció, ¿verdad? Pero se mandó a la semitano, pues, ¿qué hago a la hora de cama? Carrera, dale el último bolicuñá, japeango a vejina. Tú me tratas aquí, Isbosheth, como si yo fuera un perro de Israel. O si no, también a los argentinos, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa expresión, el famoso curepiré, allá monotí, con agua, curepiré. Entonces de ahí le llamaban el famoso curepí. Entonces, a pesar de que algunos en la historia querían cambiar y decían, porque los soldados que venían de Belgrano usaban, dice, botas que eran cuero de chancho, y la upearenda ya era la curepiña de ya supecuera. Bueno, ahí los historiadores sabrán más que yo, ¿verdad? Pero lo que yo por lo menos siempre escuchaba de curepí, ñandeya es justamente por eso, en monotín, monotí, ¿verdad? Bueno, lo ñandeya es ipea, pero esa es la expresión que después quedó, ¿verdad? Y entonces muchas veces utilizamos la hoy puro vagina Abner. Vaya donde será y la era así. ¿Por qué, verdad? Se indignó hoy con la pregunta que Isbosheth le replicó. ¿Por qué me tratas como si fuera un perro? Como si fuera un perro de Judá. Volvemos enseguida nosotros con más ñandillarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender
que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta... Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Este día ya demando ay la Virgen de Lourdes, todos los que llevan el nombre de Lourdes. Y también es la jornada de los enfermos, así es que vamos a rezar por todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que están en situaciones tan difíciles, aquellos que están pasando por situaciones de enfermedades también terminales. Pues tu maranga, tú para que les pueda curar también, y hoy especialmente por intercesión de la Virgen de Lourdes. Del libro del Génesis, capítulo 1, del 20 hasta el capítulo 2, versículo 4a. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Luego continúa, queridos amigos, en el versículo 26, y vio Dios que era bueno, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y después, así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Queridos amigos, estos elementos nos hacen recordar simplemente que toda la creación depende de Dios. Toda la creación es hechura de Dios.
Primero prepara para que al final, en el sexto día, nos crea a nosotros los hombres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primera característica, el plural. Hagamos. Comunidad, queridos hermanos. Hagamos al hombre. Quiere decir que nosotros, al ser creados a imagen y semejanza, siempre nos vamos a mirar en ese gran espejo que es Dios. Comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, con la libertad, con la inteligencia, con la voluntad y con la capacidad de amar. Que Él fue a descansar. El descanso de Dios, el Shabbat, el descansar, el retirarse, pero sobre todo el poner en nuestras manos ahora la responsabilidad de llevar adelante la creación. Así es que, queridos hermanos, si las cosas no funcionan bien en nuestra sociedad, la ya aplazaron y nada la ya perdieron 6-0 en nuestra organización social, no es por culpa de Dios. La amboriajuda es porque ñande yara o ya poja y potal amboriajú o ñande debe. Upea porque ñande ya aplaza. Anda ya y puruponay, anda ya poponay beñande yara y ñande. Entre nosotros no tiene que haber desigualdades. Entre nosotros no tiene que haber multimillonarios y gente que no tiene que comer. No. Tendríamos que ser más generosos, tendríamos que verdaderamente convertirnos hacia Dios y tendríamos que trabajar más seriamente por el bien de la comunidad, por el bien y la dignidad de cada uno de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, el segundo, capítulo 3 del 19, ¿verdad? Que subrayamos hoy. Abner también habló con los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín había acordado. Nosotros, queridos amigos, ya desde el versículo 17 habíamos dicho que Abner había hablado con los ancianos de Israel, primero en general, los ancianos de Israel, los que representan, ¿verdad?, a toda esa comunidad. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Quiere decir que de acuerdo a esa moí, Maite y Emaoy. Entonces aprovechar con Abner hace mucho tiempo. O sea que muchos ya se cuestionaban, si así está diciendo aquí, muchos ya se cuestionaban y veían y decían o escuchaban las famosas profecías. Este es quien tiene que estar al frente. David de por sí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, por Samuel fue ungido como rey. ¿Se acuerdan cuando Samuel es enviado? Es enviado por el mismo Señor. Le dice, no, yo le rechazo definitivamente a Saúl, decía en el capítulo 15. Y entonces, al terminar el capítulo 15, comenzar el 16, Samuel unge a David. Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo estarás lamentándote por Saúl? Samuel le había ungido a Saúl y él también, muy fiel al Señor, y diciendo, este es el rey, este es el ungido del Señor. Y mira, y tiene esperanza. Samuel es el último profeta y es el último juez, mejor dicho, ¿verdad? Y uno de los profetas también que se presenta aquí en Israel.
Y entonces él se lamenta porque va a pea. Al dejar esto, cuando nosotros dejamos todo esto y ahora tenemos que poner una realeza, él hay una interés y el Señor pues ya le había rechazado. Entonces, como tu espada ha dejado sin hijos a las mujeres, así tu madre entre las mujeres será dejada sin hijo. Y Samuel despedazó a Agag en Gilgal ante Yahvé. Samuel regresó a Ramá y Saúl subió a la casa de Gibeá de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día en que éste murió, pues Samuel sentía pena de Saúl. ¿Se dan cuenta? Sentía pena. Y claro, porque Samuel ahí oye ala y pueblo oye ala ojendomía veñan de yara güey eso te o moña de upea tenonde gua, ¿verdad? El tendotá emoyue tendotá y la moña de guana allá esa mina. Y Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Y bueno, y ahí comenzamos nosotros y leímos, ¿verdad? En el capítulo 16 que el Señor le dice a Samuel, va, esa me la ariña la menta y tiré y la saúra. De esa rechazamos eso. Si yo lo he rechazado como rey de Israel, ¿por qué te lamentas? Entonces aquí ya le da una nueva orden. Llena tu cuerno de aceite y vete. Te envío a Jesé de Belén, porque entre sus hijos he visto un rey para mí. Ahí está. Y después le presenta las dificultades. No, pero si yo me voy, hoy a Saúl va a balaya, bueno, va enseguida se le cacatan a ese yucat. Y ahí le pone toda la estrategia, que esto, que aquello, eso ya sabemos, lo hemos estudiado. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y utomina guribe. Catuve, pejo lleve, YouTube a PPP Yujuta Catuete en Ñandillarañe, ¿verdad? En los cursos bíblicos de cada día que tenemos. Bueno, seguimos un poco y este versículo nos está narrando que Abner se dirige ahora a Hebrón, dice en este versículo 19, para hablar con David y contarle todo lo que había acordado ya con los líderes de Benjamín y de Israel. Quiere decir que en Mayema ya es Sahinaguri, lo que nos decía del comienzo del versículo 17, los ancianos de Israel miraban y veían, este es el que tiene que estar al frente de Israel. Antes lo veíamos, oye, esa cuáñeva, porque incluso las mujeres que salían, dice, con panderetas y le aclamaban después de haber nada más y nada menos que como un jovencito vencido a Goliat y liberado a Israel, de cierta manera. Dicen, David ha matado a 10,000, Saúl go 1,000 los yuca. Saúl mató a 1,000, David a 10,000. Entiendo, pura hay posible. Y ya le viene la envidia. Lo único que falta es que le hagan rey. Ellos digo que no, Saúl. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando la hermosa señora vestida de blanco, cuyo cinturón era una banda de tela azul, le pidió que tomara agua y se lavara los pies, Bernadette Soubirous se dirigió al río Gavé, que pasaba junto a la gruta. Pero la dama le dijo, no es allá. Le señaló la roca que estaba dentro de la cueva. Y entonces la niña de 14 años, sin dudarlo, se puso a escarbar en la piedra y de ella brotó un manantial cristalino al que desde entonces acuden cada año enfermos de todo el mundo en busca de la salud perdida. La niña que acató dócilmente la orden la vio por primera vez el 11 de febrero de 1858 en la gruta de Mazabiel, en las cercanías de Lourdes.
una pequeña población que se encuentra en las estribaciones de los Pirineos entre Francia y España. El 25 de marzo, en una de las 18 oportunidades en que se le apareció, a petición de Bernadette, en presencia de cientos de peregrinos que la acompañaban, le dijo que ella era la Inmaculada Concepción y le pidió a la niña que orara por los pecadores del mundo y le edificara una capilla en ese sitio. Las autoridades eclesiásticas, convencidas de la autenticidad de los hechos, autorizaron su construcción, la misma que poco a poco se fue transformando en una hermosa iglesia que posteriormente fue elevada a la categoría de basílica por Pío IX en 1874. Desde entonces, la ermita de Lourdes, en donde se venera a la Inmaculada Concepción, cuyo dogma, entre otras cosas, había sido promulgado apenas hacía 4 años por Pío IX, antes de las apariciones de la Virgen, se convirtió en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo, tanto que en la actualidad recibe un promedio de 8 millones de peregrinos por año. Por eso, el 11 de febrero, fecha de su primera aparición y por tanto de su festividad oficial, fue declarado a partir de 1993 por Juan Pablo II como Jornada Mundial del Enfermo. Así las cosas, hoy debemos hacer una pausa para reflexionar, orar y consolar a los enfermos cercanos, y con mayor razón es la feliz oportunidad de asistir a los que están olvidados y sufriendo en soledad todas sus postraciones. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yara Ñe'e y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor,
Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñandeyarañe TV transmitirá en vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos grabando nosotros todo esto en nuestra memoria, todo lo que está sucediendo. Grabar una historia tan linda, ¿verdad?, de lo que está sucediendo aquí, pero desde un sentido de las actitudes, porque grabar y tener bien aquí después de una meditación profunda. La importancia de la reconciliación, porque aquí pues, lo que está haciendo Abner es una reconciliación con David. Él había dicho, ¿verdad?, que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitará el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá. O sea que aquí los dos ya. ¿Desde dónde? Dice, desde Dan, desde el norte, hasta Beersheba. O sea, entonces Judá y el norte, Israel. Y entonces por eso hay una importancia aquí de la reconciliación, porque Abner, él se va junto a David ahora. Eso es lo que nos dice este versículo 19. Abner también habló con los benjaminitas. Después se fue a Hebrón a comunicar a David. Es decir, que ahora ya nos estamos encontrando con David. David y Abner, entonces aquí nos enseñan los dos en este reencuentro que hay que sobrepasar ciertas actitudes de egoísmo que nosotros tenemos. Si nosotros somos egoístas y si nosotros Shela mandase, entonces vamos al genocidio, vamos al exterminio. Peave yeyucacán, pea negativo continuo, pea se estorba, peave se ayucán, pea nojeana. Sin embargo, Abner, a pesar de todo, se da cuenta y va mirando y después, ¿desde dónde? Esto también es interesante, ¿de dónde nos viene o le viene la reconciliación a Abner? Ella es la oyesa cuala oyapuajina desde Dios, lo que acabamos de leer en ese capítulo 3, ¿verdad? El versículo 9, que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que el Señor juró a David. Quiere decir que en una nación, en una familia, en una iglesia, donde sea, queridos hermanos, reconciliación, y bueno, estas son mis fallas. Yo quise el poder sobre Israel, pero miren los caminos, porque él se había equivocado. Él es el que ahora se está poniendo ahí como el poder detrás del poder, y entonces y Bosch desde un títere se da cuenta al final lo que Dios quiere. El que hace el mal, el que está en obstinarse, ¿verdad?, en las cosas del mal, sabe muy bien que está haciendo el mal. Niño de diente de leche. Y entonces quiere decir que ya conocemos
El asunto es que peñan de yarani muchas veces de la ñan de trato curea lleva. La ya es una cosa, ya es otra cosa, pero ya pues llega otra cosa. Apenas dice la trato cure. Cure ni catuilare ya pone bete trato. Diga tú. Porque la cure de ella guayan en baracaya y se la pechare yo lleva un aja opetando bueno. La cure ni ella o no yo utan deja o caruta o uta la demonio se ve no debe. Entonces opeare la trato cure ni catui reñe mongueta la cure. Y entonces, eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí Abner. Pero después hablamos de reconciliación. Reconciliación solamente puede haber, queridos hermanos, cuando uno se da cuenta. A pesar de que Abner inicialmente se había opuesto a David, fue ahora capaz de reconocer el plan de Dios y trabajar para hacer las paces con David. ¿Se dan cuenta? Reconocer, queridos hermanos. Conocer nuevamente, o sea, volver. Yo vengo la hebreo de la Biblia. Hashub nos dice, ella volea la vuelta, se oleó la vuelta, la gente, se oleó la vuelta. Es una forma de decir, volver sobre tus pasos. Te vas de nuevo hacia el origen de donde vos saliste o de donde sale el sentido profundo de la existencia del hombre, volver hacia lo esencial de tu propia existencia. Esa no es la existencia del hombre. La existencia de la comunidad, y común unidad, hay que ver, común unidad, es entonces el entendimiento. Los lomos y comenzar a trabajar y comenzar a pelear, ¿verdad? Y entonces la reconciliación. Entonces hay una importancia de diálogo. Abner solo no entregó aquí a David un mensaje. No obviamente yo tenía mensaje, sino que le habló largamente, dice Entonces la importancia del diálogo abierto por una parte y honesto en las relaciones nuestras. Diálogo abierto y honesto. Si no hay honestidad, y eso es lo que a nosotros nos falta muchas veces, queridos hermanos, pero honestidad. Pues entonces siempre ñamo canes. Pero el maema voy a llevarla, o ya puedo agarrar, cato este homoco y me mandan a oír algo ahí. ¿Sabéis entonces? La plata o pocuares ya puedo agarrar siempre como con y me mandan algo de la gente. Y entonces quiere decir que no hay una honestidad verdadera. Opea ñandeña mañana a ver cómo estamos haciendo. David, por una parte, que le recibe a Abner, y Abner, por otra parte, que presenta. Entonces, todo ese diálogo que él mismo comenzó a preparar con las tribus del norte. Usted hace mucho era un grupo que querían a David como rey. Pero hay otro grupo que seguramente que se opone, pero sin embargo o dialogar o ya por las paces. Jacoanga o Huereco parirema los elementos, Ojoma se va junto a David y le presenta esta posibilidad de reconciliación. Bueno, queridos amigos, y gusto tajina baña continuata. Hoy terminamos por aquí, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.